Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría me da. Para los hambrientos, esclavos libertad, riqueza al alma pobre, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Amén. Gracias, Señor, por este momento de alabanza. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor, por poder estar reunidos. Te pedimos, Padre, por la palabra que vamos a escuchar ahora, que vamos a compartir. Clamamos, Señor, por la vida de nuestro hermano que va a compartirla con nosotros, para que seas tú quien nos hable. Te pedimos, Señor, que tú bendigas su vida y que lo estés guiando y acompañando en este momento, para que sea tu palabra dicha, que podamos nosotros escucharla, entenderla, Señor, obedecerla y ponerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ariel.
Gracias, Pablo, por este momento, guiar la alabanza para la iglesia. Bienvenidos a todos los amados hermanos que nos están acompañando en esta transmisión, en la reunión general. Es un gozo para nosotros el poder estar juntos en esta mañana con el propósito de que el Señor nos hable a través de su bendita palabra. Bueno, simplemente a manera de comentario, como ustedes saben, hemos terminado la serie de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos y creímos conveniente al menos tener 3 sermones en donde podamos hablar el Evangelio de Jesucristo, pero desde el Antiguo Testamento. Así que en esta oportunidad, en esta reunión, será uno de ellos y luego 2 hermanos más compartirán 2 sermones desde el Antiguo Testamento. Les invito, mis amados, a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, segundo libro de la Torá del Pentateuco, Génesis, Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 12. Es maravilloso ver cómo la Escritura muestra a Cristo. Digamos que la Escritura tiene como tema central la salvación de Dios por medio de Cristo. Él es el foco de la Escritura, es el tema de la Biblia, es la redención del pueblo santo que Dios ha planificado por Cristo, a través de Cristo. Por lo tanto, el foco de la Escritura es Cristo y debemos encontrar en la palabra de Dios la manifestación clara, la exaltación a la gloria de su persona, de su ser. Éxodo, el capítulo 12 es uno de esos pasajes que claramente apuntan a Cristo. Y es lo que vamos a, en esta mañana, explicar y compartir. Yo le invito a que leamos en el capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 28, inclusive. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna otra cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego y lo comeréis. Así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12 del capítulo 12 de Éxodo estoy leyendo.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. El título del sermón en esta mañana es Libertad a precio de sangre. Es un sermón que contiene 5 puntos. El primero de ellos es el autor de la Pascua y se extiende desde el versículo 1 al versículo 4 del capítulo 12 que hemos leído. El segundo de los puntos del sermón es la práctica de la Pascua, que se extiende desde el versículo 5 al versículo 11 del pasaje que hemos leído.
El tercer punto del sermón será el propósito de la Pascua, que se extiende desde el versículo 12 al versículo 14 de la porción leída. El cuarto es la proyección de la Pascua, que se extiende desde el versículo 26 al 28 del pasaje que hemos leído. Y el quinto es el cumplimiento de la Pascua, que es lo que vamos a hablar como cierre del estudio en esta mañana. Mis amados hermanos, nos vamos a situar en primer lugar en el contexto histórico del pasaje. El pasaje está justamente refiriéndose a la liberación del pueblo de Israel de la opresión del faraón de Egipto. Es justamente el tema que está abordando el contexto cercano al pasaje. Si usted lo estudia y lo lee, el contexto cercano indica las plagas que el Señor envió a Faraón para mostrar que Él es Jehová, el Dios de Israel, y que lo que Él desea como soberano Señor de su pueblo es sacarlo de la opresión de Egipto para ponerlo a caminar en el desierto y mostrar su gloria en ellos. Ese es su pueblo santo. El pasaje entonces que hemos leído es justamente el que conecta el fin de las plagas. ¿Por qué? Porque la última plaga o la última señal que Dios hace frente a Faraón para mostrar su gloria es quitarle la vida a todo primogénito de Egipto, en donde estaba su pueblo santo. El propósito era que el corazón de Faraón sea ablandado por el impacto de este operar de Dios y que él deje salir a su pueblo. Entonces, justamente en el momento en el que él va a realizar esta última señal de quitarle la vida a los primogénitos, lo que él hace es darle una indicación a su pueblo santo como señal de redención del pueblo de Dios. Y la señal de la redención del pueblo de Dios es que todo Egipto llorará la muerte de los primogénitos, pero que ninguno de su pueblo santo llorará la muerte porque son redimidos. Y este es el sentido del pasaje. Y mis amados hermanos, Dios siempre ha querido escoger un pueblo propio para la gloria de su nombre. Y es esto lo que la Escritura está mostrando. Estamos justamente en un pasaje que habla de el éxodo del pueblo de Dios, en donde Dios muestra su gloria. Y entonces es necesario que entendamos que temporalmente estamos ubicados en el año 1447 antes de Cristo, y ya de manera profética el Señor viene mostrando su plan de redención en su Hijo amado Jesucristo. Y una de las visiones proféticas más claras que la Escritura tiene con respecto al futuro advenimiento de Cristo y su obra de redención en la cruz es este pasaje de Éxodos en el capítulo 12. Es por eso que lo que vamos a ver es a Cristo en la figura profética detallada en el pasaje leído. En primer lugar, debemos observar entonces al autor de la Pascua. El autor de la Pascua es quien justamente propicia el éxodo. Es él el que saca al pueblo de la opresión para darles libertad. Y la Escritura muestra de una manera clara que el Dios que lleva a su pueblo del éxodo o lo saca de la opresión para sacarlo a la libertad es exactamente el mismo que envía a su Hijo para liberar en el segundo éxodo, en el nuevo pacto, a su pueblo santo, acompañándolo y guiándolo hasta el establecimiento de la gloria final. Entonces, antes de comenzar a abordar la primera figura del pasaje,
es necesario que entendamos el desarrollo de la redención en la Biblia. Así como el Dios eterno libera a su pueblo santo en el antiguo pacto para ponerlo de camino hacia la tierra prometida de Canaán, de la misma manera en el advenimiento de Cristo en el nuevo pacto, Dios guía a su pueblo en un nuevo éxodo, en ese nuevo pacto, para ponerlos de cara hacia la gloria final. Y lo que debemos entender en esta mañana, mi amado hermano, es que el Señor está mostrando la salvación por medio de Cristo, la redención por medio de la sangre de Él. El autor de la Pascua es Dios. En el versículo 1 del capítulo 12 dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, es Él el que tiene en sus manos la salvación. Mi amado hermano, Dios es digno de todo honor y gloria porque Él es quien salva. El Salmo dice claramente, la salvación es de Jehová. La salvación no es una obra nuestra, no depende de nosotros, sino del Dios que salva. Dios es el autor de la redención, por eso Él establece esta fiesta, es la Pascua de Jehová. Es necesario que entendamos que el pasaje nos comienza a enfocar en la gloria del Redentor. Es Dios quien salva a su pueblo escogido. Él lo pensó en la eternidad y Él obra en la salvación de ellos. Esto es lo que nos debe llevar en esta mañana a descansar en Él y a gozarnos en Él, porque es Dios quien quiere salvar a hijos escogidos en la eternidad para su gloria. Cuando Éxodo 12:1 dice que habla Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, dice, este os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es este el Dios que establece un día especial. Es el día especial que está marcado para el pueblo de Dios, que tendrá justamente una celebración en un calendario especial. Es el Dios eterno que le está comunicando a Moisés y a Aarón que ese mes es un mes especial porque el plan de la redención establecido en la eternidad sigue su curso, sigue su cauce. Él ahora está estableciendo una relación con un pueblo. Dios está mostrando justamente en la relación íntima con este pueblo la figura de lo que Él planificó en la eternidad de tener su pueblo que le glorifique, en donde Él sea el Dios de ellos para toda la eternidad. El antiguo pacto siempre está prefigurando lo que establecerá Él en el futuro. Y es Dios entonces el autor de la Pascua. Lo primero que Él hace es darle una exclusividad cronológica a este evento de redención. La tierra está siendo testigo y las naciones serán testigo de que Él tiene un pueblo y habita en medio de ese pueblo para mostrar su gloria a las demás naciones. Es por eso que lo primero que resalta es que el Dios eterno altera la cronología en el sentido de los meses y para ellos, para ese pueblo, el mes en donde son sacados de Egipto es el primer mes del año. Esto está aproximadamente entre marzo y abril, el festejo de la Pascua.
Entonces, mi amado hermano, Dios está mostrando su marca en la historia de la redención. Y es a través de este mes en el que Él le pide a Israel que practique y celebre esta fiesta, la Pascua de Jehová. Por lo tanto, hay una intimidad de Dios para con el pueblo redimido, que lo hace exclusivo a todo otro pueblo en el cual Él no habita. Y sabemos por la palabra de Dios que está refiriéndose Dios a la habitación de Él en los salvos. Es la figura, este Israel, de lo que se concretaría como el Israel espiritual en el cual Dios habita. Un pueblo de judíos y gentiles que conforma su pueblo santo en donde Él habita. Esta es una señal de intimidad que está proyectada en lo que sería la institución de su pueblo santo, en donde Él habita. Por eso es que Dios está diciéndoles, para ustedes el primer mes del año será este. No importa lo que pase alrededor, es para ustedes que este será el primer mes del año. ¿Por qué? Porque la cronología de la redención está siendo marcada aquí. Soy yo quien los libero, ustedes son míos. Y me voy a mostrar en ustedes, me voy a glorificar en ustedes, porque yo he querido salvarlos para la gloria de mi nombre. Entonces, lo que debemos entender es que lo importante de esto no es estudiar el calendario judío. Lo que debemos entender es que el Dios eterno muestra que Él salva a un pueblo propio para la gloria suya y que trata de una manera exclusiva e íntima con ellos. En segundo lugar, lo que la palabra muestra en el versículo 3 es, a través de esta orden de Dios, que Él le hable a toda la congregación de Israel y le prefija el día. Habla de que en el día 10 se debe tomar un cordero en cada familia y que debía ese cordero justamente ser inmolado en el día 14. Por lo tanto, la palabra habla de que cada familia debía tomar ese cordero. Mi amado hermano, es imposible formar parte del cuerpo de los redimidos fuera de la sangre de Jesucristo. Cada familia debía tomar ese cordero, cada uno debía inmolarlo, y si sobraba para una familia, debían juntarse entre dos, pero el cordero del cual se derramaría la sangre debía justamente abarcar a cada grupo de personas. Y esto es algo que realmente impacta cuando lo vemos proyectivamente en el cumplimiento en Cristo. Evidentemente es la sangre de ese cordero pascual la que debe justificar que no sea muerto ningún primogénito de esas familias, ya sea una, si alcanzaba para que sea degustado por todos, o ya sea la de esa familia con la de su vecino, estarían bajo la cobertura de la sangre de ese cordero inmolado. Y esto habla, mi querido hermano, de que es necesario Cristo para la redención. Y que justamente el Dios eterno, que tiene establecido un pueblo para Él, es congregado en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo que viene hablando del autor de la Pascua es que Él tiene establecido y programado un plan de redención ordenado y efectivo, y lo está mostrando de manera profética cuando lo establece como una figura practicada por su pueblo escogido Israel. Cada familia lo necesita, pero el versículo 4 también hablaba de que si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y en realidad esta es la figura clara del diseño de Dios
en la familia de los salvos. La familia de los salvos, congregados en la efectividad de ese sacrificio, tendrán unidad y todos podrán ser justamente portadores de la misma gracia. Ellos serán congregados en la misma redención, estarán unidos. Esta es la figura que el Señor proyecta al aplicar esta orden en el pueblo de Israel. Entonces, en primer lugar, la salvación pertenece a Jehová. Él es el Redentor. Él es el que salva al pueblo escogido. En realidad, Él marca con su cronología la redención que Él ha puesto en marcha en la tierra y lo hace mostrando que Él tiene intimidad con ese pueblo porque Él trata con ese pueblo y es el pueblo que Él usa para imprimir en ese pueblo su carácter santo, mostrarse en medio de las naciones impías, y Él todo esto lo hace para su gloria. Hemos visto también que esta intimidad de relación de Él para con ese pueblo habla de que cada familia de ese pueblo necesita ser congregada en Cristo. Cada uno necesita al Cordero Pascual. Y en tercer lugar, al ser Él el autor de la Pascua, Él muestra en el pasaje que hay una unidad proyectada de los miembros del pueblo santo entre sí, unidos a Él. Ese Cordero, si sobraba para una familia, debía ser compartido con otra. Mis amados hermanos, la iglesia toma sentido en esta proyección profética. Somos miembros de un pueblo, el pueblo santo de Dios, que proviene de su deseo salvador. Él es nuestro Redentor. No hay nada que nos humille más en la vida que entender que la salvación por gracia es de Jehová y que no somos protagonistas en ella, sino solo convidados por gracia. La actitud que se desprende de entender que el autor de la Pascua es Dios es que nos postremos en adoración, entendiendo que el propósito de Él es salvarnos para que le demos gloria, no para engrandecer nuestra gloria. La comprensión de la salvación, enfocándonos en el autor de la redención, no es otra cosa más que la humillación total de nuestro ego. En segundo lugar, debemos entender que si es Dios el autor de la salvación y Él ha querido escoger a un pueblo santo, no somos nosotros quienes podamos seleccionar al pueblo, sino que somos nosotros los que debemos vivir en unidad con Él. Porque tanto al hermano como a vos le ha sido aplicada la misma sangre del mismo Cordero Redentor para que pueda tener vida. Por lo tanto, somos llamados como iglesia a una unidad perfecta que se manifiesta de manera clara como se manifestó en aquella época la unidad proyectada por Dios en una persona que mataba un cordero, invitaba a su vecino y lo comían juntos, porque Dios estaba salvándolos a ellos igual que a mí. Esto nos lleva entonces a entender que la salvación pone en nosotros una dinámica de sensibilidad para con la necesidad del otro, una dinámica de sensibilidad para con el hermano. Nos lleva de una manera humilde a observar que el hermano es tan miembro de la gracia como lo soy yo. En segundo lugar, cuando avanzamos al capítulo 5, al versículo 5, perdón, del capítulo 12, encontramos la práctica de la Pascua. Noten ustedes que en la práctica de esta fiesta de Jehová, el animal debía ser sin defecto. Comienza a mostrar la proyección profética al futuro redentor. Debía ser tomado un animal sin defecto, porque representa al único siervo de Jehová sin defecto, el cual podría satisfacer la demanda de justicia de Dios en ese acto en la cruz.
Entonces, en la práctica encontramos la perfección del sacrificio de este cordero sustituto sobre el cual se cargaría el pecado del pueblo santo para que fuese juzgado en él. Esta es la figura del cordero pascual. Es aquel que justamente está siendo muerto para que por su sangre sea librado el pueblo santo de la acción del ángel de la muerte que pasaría por allí en esa noche. Pero ese cordero debía ser sin defecto, y lo está diciendo la palabra aquí. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y en realidad hay una figura genérica del animal que debía ser macho y debía ser de 1 año. Esto justificaba un sacrificio perfecto. Es el tiempo en donde el animal está ya apto, a punto para ser degollado. Y en realidad es el animal macho que está proyectando la figura de aquel que vendría a redimir, el Hijo de Dios, Jesucristo. De la misma manera, por ejemplo, encontramos más adelante que el Señor pide que se consagre para él a todo varón nacido en el pueblo. Por eso hay una figura aquí, y es que el propósito de Dios es sacrificar a su Hijo como el Redentor del pueblo santo, pero está siendo mostrado de una manera profética en el antiguo pacto y va a tener toda una repercusión en el nuevo pacto, en donde se inicia un nuevo éxodo hacia la gloria celestial, igual que el éxodo figurativo que el Señor está mostrando aquí, desde Egipto a Canaán. Entonces, este animal que debía ser sin defecto, macho de 1 año, habla de la perfección del siervo que podría satisfacer de manera plena la demanda de la justicia de Dios, y por eso es que él imprime esta figura en la práctica de la Pascua. Pero en segundo lugar, vemos que lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El punto es que no solamente habla de la perfección de la persona que está siendo proyectada proféticamente, sino que habla de la pureza de la persona, y es por eso que el animal debía ser tomado de allí del rebaño y debía ser separado 4 días, desde el día 10 hasta el día 14. Bueno, quienes trabajan en esto saben que esto es una obra de depuración. El animal es preparado para ser degollado. Se le da una comida especial. El animal no está junto a los otros que comen cualquier cosa, y esto es purificar la carne que va a ser justamente luego ingerida por quien degüella y come ese animal. Entonces, lo que la palabra está mostrando aquí es que hay una figura proyectiva profética de la perfección de Cristo como el Redentor, pero hay una figura proyectiva y profética de la santidad del siervo de Dios que puede satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Y entonces él tiene que ser sacado de los animales el día 10 y de ser dejado 4 días para ser purificado antes de que sea sacrificado. En la práctica, entonces, estamos viendo justamente los rasgos de la impecabilidad y de la perfección del futuro Cordero de Dios que había de venir al mundo. Ahora bien, en esta práctica de la Pascua que se extiende desde el versículo 5 al 11, no solamente encontramos los rasgos del Cordero perfecto, santo, sino que la palabra dice que debía ser inmolado por toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y esta es una figura tremenda. El mundo vivía totalmente ajeno a esta realidad.
Piensen por un momento, la gente lo que hacía era estar abocada a sus idolatrías y a sus trabajos y a sus propias actividades e incluso a sus impiedades. Pero si nos saliésemos del escenario de este dictamen, podríamos ver a un grupo de personas en donde no había familia de ese pueblo escogido, donde no hubiese un cordero inmolado entre las dos tardes, donde no hubiese sangre derramada entre las dos tardes. Y mi amado hermano, aquí está la figura del pasaje. Es Dios que salva un pueblo, que redime un pueblo santo para su gloria. Cuando la tierra estaba abocada al pecado y a la maldad, cada familia de los israelitas tenía inmolado un cordero y se había derramado sangre. Este es el pueblo mío. Sobre ellos voy a reinar yo. Yo viviré en ellos. Me mostraré por ellos para mi gloria. Te invito en esta mañana a que puedas gozarte en la salvación, porque tú eres miembro del pueblo santo, y cuando el mundo está abocado al dinero, a las empresas, a la maldad, al pecado, a la inmoralidad, a la traición, al engaño, esto es lo que debe verse en el pueblo de Dios. La marca de la sangre de Cristo, que imprime el rasgo de la santidad de Cristo en tu vida, que imprime el rasgo de la pureza de su persona en tus pensamientos, en tus dichos, en tus acciones. Este es el Israel de Dios, donde mora Dios, en donde se proyecta la luz de Dios para la gloria de Dios. Es tu vida y es la mía. Estamos en Cristo. Es tu vida y es la mía. ¿Sabe una cosa? Cuando seguimos avanzando desde el versículo 5 en adelante, encontramos que fue inmolado entre las dos tardes. Hay registros de Flavio Josefo que habla que la práctica de la Pascua en el tiempo de los israelitas, justamente en el primer siglo donde él escribe, era a las 3 de la tarde. ¿Por qué es que el Señor le imprime a Israel esta orden de inmolarlo entre las dos tardes? Porque hay una hora determinada en el plan previamente establecido por Dios, en aquel pacto de redención en la eternidad, en donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene que morir, y esa es la hora en que debía ser inmolado, entre las dos tardes. Ese horario para el reloj judío que el Señor mismo ha establecido que sea diferente al de los otros, y no me refiero ahora a que lo debemos tomar como algo nacional, sino que, lo vuelvo a repetir y lo enseñé, es la marca que Dios ha profetizado y proyectado con Israel terrenal, pero apuntando al Israel espiritual, al pueblo escogido en Cristo. Ahora, en esa hora es la hora en donde se debía inmolar el cordero. Entre las dos tardes, la primera hora del día para el reloj judío es entre las 6 y las 7 de la mañana. Por lo tanto, si te vas a la novena hora y le sumas 9 horas a las 6 de la mañana, que es la primera hora judía, llegarás a la hora novena del pasaje bíblico, y la hora novena son 9 y 6, 15, las 3 de la tarde. Ese es el horario en el que expira el Salvador en la cruz. Esa hora marcó la historia. Esa hora queda grabada en el reloj de Dios. El cordero debe ser inmolado entre las dos tardes. Cristo daría su vida por el pueblo santo a las 3 de la tarde. La hora en el que Él expiró y le dijo al Padre, consumado es. Ah, mi amado.
Qué responsabilidad. Tú eres un miembro del pueblo santo, en el cual Dios se quiere mostrar para que le glorifiques. No obstante, cuando avanzamos en el relato, la palabra muestra lo siguiente. No solamente que debía ser inmolado entre las 2 tardes, sino que sigue más adelante el relato. Mis ojos me traicionan un poco. Dice así: tomarán de la sangre, versículo 7, y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y nos volvemos a salir del escenario del mundo. Nos pongamos con nuestra mente por encima del escenario en ese tiempo, 1447 antes de Cristo, en medio de una potencia mundial, con un gobernante totalmente poderoso. Se cree que es Tutmosis III el que estaba allí, con todo el poder de guiar a su nación como potencia mundial. El pueblo escogido, con sangre en los dinteles y en los marcos. Hasta podríamos decir prácticamente una obra ridícula. Nadie pintaba con sangre las paredes en una potencia mundial donde había pinturas caras. Eran maestros de la pintura. Todo el mundo podría haberlo hecho con pintura roja, pero es Dios que está pintando el dintel y está pintando los marcos de la casa de su pueblo. Es la sangre del Cordero la que salva. Bendito su nombre. Es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Juan lo puede expresar. 1 Juan 1:9. Ah, mi amado hermano, cuando vamos en esta mañana a la práctica de la Pascua, quiero llamarte a que sea una mañana de arrepentimiento y de confesión. La iglesia bíblica haya poder en la santidad del convertido. Es necesario que entiendas, mi amado hermano, que así como el que nos salvó es santo, así debemos ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Pedro lo aclara y Juan nos da justamente la manera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amado hermano, en esta mañana debemos entender que la sangre fue puesta sobre el dintel y los marcos, porque es por ella que somos redimidos y librados de la muerte. Si en esta mañana entendemos que el arrepentimiento no es el inicio de la vida cristiana, que la confesión no es solo el inicio de la vida cristiana, sino que es la vida cristiana, debemos entender que en esta mañana debe haber un autoanálisis en nuestro corazón. Como iglesia bíblica tenemos el encargo celestial al estar con nuestros marcos y dinteles pintados con la sangre de Cristo, de vivir una vida lejana a la práctica del pecado, de vivir una vida de constante arrepentimiento y confesión. El creyente que diga que no tiene de qué arrepentirse se está mintiendo a sí mismo. Si hay algo que cada día estoy tratando de cuidar, es de decirle al Señor cuán pecador soy y cuánta gracia y piedad de Él necesito para poder seguir en esta carrera que me va mostrando cada día cuán inmerecedor soy de estar bajo el dintel manchado de sangre. Te invito en esta mañana, como miembro de la iglesia bíblica,
a que puedas pasar tus pensamientos por la cruz, a que puedas pasar tus intenciones por la cruz, a que puedas pasar tus acciones por la cruz y le digas, Señor, es tu sangre derramada, perdóname, es tu sangre, no es la mía, es la tuya. Perdóname por herir tu santidad con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que miro, hacia dónde voy. La iglesia bíblica tiene el encargo de mostrar a Cristo, y cuando hay polvo en la vida, lo hacemos quedar mal. Pide perdón. Pide perdón al Señor. Pide perdón al hermano si lo has herido. Pide perdón al vecino. Pide perdón. La unidad es el resultado de la redención. La pureza es el resultado de la redención. Cuando seguimos avanzando en el pasaje, dice el versículo 8 al versículo 11, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Quizás alguien pensó que la Pascua era la fiesta de la jarana, como se lo piensa hoy. La Pascua es el día en el que debemos festejar y comer comidas especiales, poner la música a todo trapo, tener vestidos costosos. La Pascua era la fiesta de Jehová. El hecho de que debía ser comida la carne con hierbas amargas, la manera en la que debía ser practicada esta Pascua, revelaba que la fiesta era del Redentor hacia los redimidos y no el festejo de los redimidos por la redención. La Pascua era la fiesta de Jehová, que establecía el hecho de que su redención del pueblo santo sigue su cauce. Por lo tanto, comer carne de un cordero asada con hierbas amargas no creo que sea algo tan rico. Comerlo con los lomos ceñidos con el cinto como para huir, el vestido de la guerra, el bordón en la mano, las sandalias en los pies y comerlo apresuradamente. ¿Vieron cuando estamos en la mesa y alguien come rápido? Hasta nos pone un poco incómodos porque come rápido, porque no hará bien la digestión. ¿Qué le pasa? Tiene ansiedad. La manera en la que Dios quería que el hombre coma no era la manera relajada, pensando que estaba en una fiesta a su favor, sino que Dios estaba marcando el punto inicial de la liberación del pueblo, en donde Él habitaría para que la gloria sea para Él. Esta cena era una cena esperando al ángel de la muerte, que mataría a los primogénitos de todos aquellos en donde la sangre no estuviese pintando el dintel, pero haría huir al pueblo. Estaban esperando el momento en el que el Señor iría a redimir a su pueblo. Esta es la Pascua de Jehová. Mi amado hermano, esto nos habla de una vida consagrada. Cuando Él habla adelante y dice, conságrenme en cada primogénito del pueblo, no solamente de los humanos, también de las bestias que nacen, porque son míos, dice Él. La figura es esta. Y la proyección profética es esta. Ah, mi amado, somos de Él. Somos de Él. Esto es lo que intenta reflejar esta figura. Somos de Él. Y Él se glorifica en nosotros. Por lo tanto, debemos entender que nuestra vida cristiana es una vida de consagración para la gloria de su nombre. Filipenses, el capítulo 1, el versículo 29, nos aclara y nos dice,
que nos ha sido concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. Pablo le aconseja a Timoteo formándolo pastoralmente y le dice, debes sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo. Dios está mostrando que Él reina sobre ese pueblo. Él está festejando que los libra de Egipto. Ellos debían comer la Pascua en una entrega total, en una disposición a estar bajo el servicio a aquel que los ha librado de la muerte. En tercer lugar, el propósito de la Pascua. Versículos 12 al 14 dice lo siguiente: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Es necesario que entendamos que el Dios eterno nos redime para ser librados de la ira venidera. La figura que Él está mostrando es que Él es un Dios justo y salvador. Él está juzgando la dureza del corazón, la incredulidad, la impiedad, la idolatría, la maldad de Egipto. Y Él está pasando con el ángel de la muerte que juzga el pecado y la maldad. Sin embargo, en la sangre pintada en el dintel está la señal de la redención, está justamente la marca donde radica la vida, y la vida de los redimidos está en el sacrificio que está proyectando proféticamente este cordero inmolado entre las dos tardes. Es la sangre, dice él, que yo voy a ver para que pase la muerte por encima de tu casa, pero no toque tu casa. Este es el propósito de la Pascua, es que haya una señal de liberación concreta y conclusa. La sangre en la marca, en la puerta y en el dintel y en los marcos de cada puerta de cada casa. Pero dice, yo veré la sangre y pasaré por alto. Mi amado hermano, es allí donde radica el poder de la libertad. Es en la sangre derramada en la cruz, en el que el Padre se ha cobrado el precio del pecado de su pueblo santo. Es la sangre derramada en la cruz, en donde radica el poder de la limpieza tuya y mía, que nos hace aptos justamente para ser pueblo de Dios. Es el Dios eterno que ha aplicado la justicia conseguida en la obra de la cruz, a donde se derramó esa sangre que paga el precio que Él impuso al pecado. Es allí en donde está el poder de la libertad. Mi amado hermano, estamos viendo el propósito de la Pascua. Este es el tercer punto. Es que haya una señal clara de liberación por sangre. Es mostrar que la sangre tiene poder para que la muerte pase por alto. Es que Él mira la sangre en el dintel para ver a los que están adentro. Y es así como el Dios eterno nos une en Cristo, en el sacrificio de su Hijo, nos mira a través de la cruz, nos adopta y nos acepta como miembros de su familia, porque hemos sido redimidos en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En cuarto lugar, la palabra de Dios habla de la proyección de la Pascua. Fíjense en lo que dice el versículo 26 al 28. Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto.
cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Mi amado hermano, la figura es clara. El pueblo santo proyecta el evangelio de la gracia. La proyección entonces de la Pascua es dejar sentado que el pueblo santo de Dios es redimido por Dios y es redimido en el sacrificio de sangre porque es pasado por alto de ellos la muerte. Dios libra de la muerte eterna a aquellos en los cuales se aplica la sangre derramada en la cruz. No obstante, la proyección de la Pascua era que sea predicado el evangelio profético de Jesús a las generaciones que vendrían en el pueblo judío, porque lo que el Señor está estableciendo es que el mensaje de salvación no puede quedar en el pueblo santo, debe ser proyectado desde el pueblo santo hacia cada generación y debe ser mostrado desde el pueblo santo hacia las familias que lo rodean. Esta es entonces la proyección y la aplicación de esta parte del pasaje. Somos llamados a predicar, somos llamados a anunciar la redención en Jesucristo. No solamente a gozarnos de la salvación que tenemos en Él, sino somos llamados a mostrar que Cristo es el Redentor, a predicar que el Padre ha juzgado en el siervo perfecto, en ese cordero clavado en la cruz, el pecado de los miembros del pueblo santo, y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y es librado de la ira venidera y del juicio con el que Él juzgará a los impíos en el día final. Somos llamados como iglesia bíblica no solamente a exaltar al Dios que redime, no solamente a vivir vidas cristocéntricas, a que Cristo sea formado en su pureza, en su perfección y en su impecabilidad en nosotros, y que nosotros vivamos cristocéntricamente, apartados del pecado para la gloria de Dios, en una consagración total, sino que somos llamados a proyectar la Pascua, a proyectar el mensaje de la cruz, a predicar que la salvación está en Cristo, a que la gente debe arrepentirse de su pecado y pedir perdón al Señor para ser un hijo de Él. Y por último y para terminar, mi amado hermano, quiero hablarte justamente de la aplicación de la Pascua. Todo lo que hemos venido viendo nos habla de que este pasaje apunta al Redentor que habría de venir. Y el pasaje toma las figuras claras que muestran a Cristo. Pero quiero invitarte a conectar el antiguo pacto con el nuevo en aquella expresión de Juan el Bautista registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 29, cuando viene Cristo a él, él puede proclamar el cumplimiento justamente de esta figura profética. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El antiguo pacto ha dejado impresa la figura profética de la liberación final, la que Cristo realizaría en su encarnación, comenzando el éxodo nuevo, el del nuevo pacto, en donde es reemplazado el Israel infiel por el siervo fiel, Jesús, que cumple la figura proyectiva del Cordero Pascual y que toma de la mano al pueblo santo, guiándolo hacia la gloria eterna. Es necesario que entendamos lo que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y es por eso que la palabra claramente nos muestra que en la sangre de Jesús tenemos redención. Por eso es que el apóstol Pedro claramente nos habla en su primera epístola y nos dice que nosotros somos justamente redimidos en su sangre. Y quiero leerlo, primera Pedro capítulo 1, para que corroboremos este cumplimiento. En el versículo 17 dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, el macho de 1 año, guardado 4 días, inmolado entre las 2 tardes. La proyección profética Pedro la está mostrando en su cumplimiento en el nuevo pacto. Habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bendito nuestro Señor y Salvador. Él es el Cordero, quien con su sangre nos libera. Somos rescatados con su sangre. Él ha pagado por nosotros para ponernos en libertad y guiarnos en el éxodo de la vida terrenal hacia la gloria eterna y final. Mis amados hermanos, la aplicación de la Pascua, el cumplimiento de la Pascua es Cristo. Así Él mismo, Juan lo presenta y Él lo establece. Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 14. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él, como aquel que estaba bajo el antiguo pacto, cumplía la fiesta de los judíos como un judío obediente, practicante, deseaba comer la Pascua que hablaba de él, porque imperiosamente quería hacerles entender que había un traslado desde el primer éxodo fracasado al segundo. Él establecería un nuevo éxodo y ahora lo muestra. Yo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, y él inicia la figura de la liberación en el nuevo éxodo, porque él congregaría en el resultado de la cruz a todos los miembros del pueblo santo que el Señor viene salvando por gracia desde el Edén hasta el último momento en donde termina el tiempo de la gracia. Es necesario que entendamos que Cristo congrega en su muerte en la cruz a todos los miembros y sobre ellos se aplica la justicia conseguida en la cruz. Es por eso que Él toma la copa y pone el punto inicial, la figura del nuevo éxodo, la cena del Señor.
Es necesario que entendamos que Él toma la copa y da gracias y Él dice, tomen esto, lo reparto entre ustedes. Os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Les estaba diciendo, tengan esta señal de mi cuerpo, que es el pan, que les muestra que Dios juzgará destruyéndome en la cruz el pecado de ustedes y que Dios castigará en mí lo que no castigará en ustedes. Es la señal del nuevo éxodo, la institución de la cena, es la Pascua proyectada al nuevo pacto cuando partimos el pan, porque estamos recordando que el Dios eterno nos libra de la muerte eterna en la cruz de su Hijo Jesús. De la misma manera, Él toma la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Mis amados hermanos, ¿tú quieres entender cuál es la aplicación de la Pascua? El cumplimiento de la Pascua es Cristo. Y solo volveremos a participar de ella como un festejo final de Dios, cuando el pueblo de Dios se una con Cristo y en la celebración de las bodas allí con Él, que será justamente en el reino establecido y final, podamos nuevamente participar de esta figura. Sin embargo, hoy, los redimidos, los que estamos en Cristo, participamos de la cena del Señor, partimos el pan y bebemos la copa, porque nos va conduciendo de la mano en el nuevo éxodo, porque somos quienes estamos justamente reemplazando al estar en Cristo a ese Israel que Dios había escogido para mostrarse como el Dios salvador y redentor a un mundo que se pierde. Ese es el sentido de una iglesia local en la que se participa de los símbolos y en la que se bautizan personas. Es que cumplimos el lugar de un Israel frustrado por infidelidad e idolatría, y al estar en Cristo y en el poder y en el triunfo de su sacrificio en la cruz, es que ahora nosotros representamos a Dios como iglesia bíblica en la tierra. Y debemos entender, mis amados, que es esta nuestra misión al estar en Él. Cristo es el cumplimiento de la Pascua y nosotros somos sus representantes terrenales al día de hoy. Te invito en esta mañana a que puedas comprender lo que significa estar en la salvación y a que entiendas que eso merece consagración total de tu vida para que Cristo sea visto por los demás en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de conducirte para la gloria de Dios. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto al autor de la Pascua, quien muestra que él tiene exclusividad de trato con un pueblo que pensó en la eternidad para su gloria, quien muestra que es soberano salvador sobre las familias que conforman ese pueblo, quien llama a los integrantes de ese pueblo a reconocerlo a él como el soberano salvador y a vivir en unidad y en entrega total a él y a los hermanos que conforman el pueblo santo. En el segundo punto, en la práctica de la Pascua, observamos que Cristo está siendo profetizado como el sacrificio perfecto, el perfecto siervo que había de venir para realizar la obra perfecta que podría satisfacer la justicia del Padre. Lo vimos en un sacrificio perfecto, en la pureza de un animal que estaba siendo reservado 4 días.
Lo vimos en la efectividad del sacrificio, en la sangre que se pintaba en el dintel y en los marcos para que la muerte pase por esa casa. Y lo vimos como que era el redentor personal de cada uno de los que comían ese animal sacrificado. En tercer lugar, vimos el propósito de la Pascua, que establecía una señal de liberación, y era la sangre, en la cual había poder para perdonar lo que no podíamos nosotros pagarle a Dios por nuestro pecado. La sangre es el precio que Él estableció y tiene poder para limpiar del pecado. Lo vimos en la consecuencia de esa sangre, que es la sangre que pasa por alto la muerte de la casa de los redimidos. En cuarto lugar, vimos la proyección de la Pascua. Esta proyección es mostrada como el mensaje predicado de generación en generación que exalta a Cristo y su redención, que debe ser transmitido y predicado familiarmente y mundialmente, y es nuestro compromiso como iglesia. Y por último vimos la aplicación o el cumplimiento de la Pascua, que es Cristo. Somos congregados en Él, perdonados en Él, redimidos en Él, y somos llamados a mostrar a Cristo como iglesia bíblica, viviendo en santidad, viviendo en consagración, viviendo para la gloria de su nombre. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra habla de Cristo. Lo habla el Antiguo Testamento, lo confirma el Nuevo. El Antiguo lo promete y el Nuevo lo cumple. Padre, gracias porque estamos en Él. Gracias porque somos iglesia bíblica por pura gracia, salvados en Él. Y amado Señor, clamamos para que por el poder de tu Espíritu Cristo sea mostrado en nuestras vidas, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que pensamos, en la que sentimos, en la que actuamos. Que realmente sea visto que tú redimes al pecador, que es miembro del pueblo santo, en la obra de Jesucristo en la cruz. Y que el mundo lo pueda ver en nosotros, para la gloria de tu nombre. Señor, despierta corazones consagrados en la iglesia de Saldán, de Villa Mercedes, de San Juan, de Lima, de Jesús María, de Cachi, de Villa Dolores y de toda parte del mundo en donde se teme tu nombre y se predica tu palabra. Señor, que el poder de tu Espíritu mueva corazones consagrados, decididos a vivir por Cristo y para Cristo, para la gloria del Padre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser. Vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor. Hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu
Evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Oh gran Dios altísimo, glorifícate